Buenos días a todos, bienvenidos, qué contentos los veo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias porque es evidente que Dios los trae y los bendice siempre y me da mucho gusto verlos aquí. Y estamos en una serie de predicaciones libres que hoy te quiero hablar de algo que necesitamos platicar por los acontecimientos sociales, económicos, morales que tenemos actualmente en México y en el mundo. ¿Y de qué te voy a hablar? Hoy no te traigo una plática matrimonial para que te vaya bien en el matrimonio. Hoy te vengo a decir lo que espera el matrimonio de ti, el Dios de ti en el matrimonio. Hoy hay jóvenes que sé que se quieren casar, esto es lo que espera de ti como matrimonio. Hoy, aprovechando que no hay inconversos, y también lo tocaré por si alguien nos escucha, quiero hablarte de cristiano a cristiano, de hermano a hermano. No te traigo un mensaje de que trátala con respeto, trátala con amor, trátala con cariño. Eso no está peleado con la Biblia, pero tú tienes una función matrimonial en la que tristemente hoy muchos nos vamos a dar cuenta que no la alcanzamos, otros la hemos descuidado y otros estamos distraídos. Son momentos críticos, angustiantes para la palabra de Dios, no depende de nosotros, pero evidentemente debemos estar concentrados ¿en quién? En Dios mismo. ¿Cómo? Pues vamos a pedir oración para entenderlo. Acompáñame inclinando tu rostro, por favor. Padre bendito, muchísimas gracias por tu amor, por tu cariño, por tu bendición. Gracias, Padre, por siempre estar con nosotros y cuidarnos. Y permítenos hoy entender un modelo de matrimonio de los muchos que hay en la Biblia, en el que tú puedas gloriarte, en el que se pueda anunciar tu evangelio y en el que se entienda que tú todo lo sustentas. Te pedimos, bendito Padre, que sea así, en el precioso nombre de Tío Jesús. Amén. Bien, hoy la sociedad está afincada en destruir la familia. Voy a empezar con esa afirmación porque es evidente. Negar que el homosexualismo y el lesbianismo no tocan la familia, pues sería dejar de ver lo obvio. Negar que el feminismo de última ola, del de 2000 a la fecha, es destructivo en la familia, que el aborto destruye la familia, es destructivo. El dejar y decir que las mujeres tomen el liderazgo a pesar de que hay un varón, porque hoy hay empoderamiento, es destruir a la familia. ¿Por qué? Porque las personas desconocen qué se hace una vez que estás casado. Llegas a estar casado y ya no sabes qué hacer. Entonces piensas que viniendo tú al servicio, mujer o hombre solo, agradas a Dios. No, tienen que venir los dos. Toda esta situación, no vayas, porque quiero llegar rápidamente al punto. En Mateo 19:13 dice, para que veas los ataques del matrimonio desde siempre. Mateo 19:3, no vayas, escúchalo. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre, madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, tú te sabes bien la parte final, no lo separe el hombre. ¿Pero qué hace el hombre ahora? Lo separa. Hoy casarse y los matrimonios se dan, pues a ver qué tal nos llevamos y después nos divorciamos. O solamente quiero tener un hijo y me voy. O solamente encuentro una persona en lo que me ayude económicamente y después ahí muere. Y siempre hay un pretexto para separarse. Pero eso es, curiosamente, para inconversos. Hoy tenemos que pensar nosotros como matrimonios cristianos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y con qué contundencia lo estamos haciendo. Van a venir momentos duros, hermano, y debes tener tu convicción. Hoy hay proyectos de ley que no se han aprobado todavía, pero están los proyectos en que el que hable del homosexualismo será metido en la cárcel y será muy fácil meter a un pastor, porque le preguntarán, ¿la iglesia permite, tu Biblia habla de que el homosexualismo es amado por Dios? Y que contestes que no, serás homofóbico e irás a la cárcel. La iglesia habla que el lesbianismo por el testamento que ustedes tienen, más bien el Nuevo Testamento que tienen, está prohibido por Dios y tendrás que decir, no, está más que prohibido e irás a la cárcel. Hoy hacer un meme y hay una reforma sobre eso, parece ridícula, hacer una caricatura sobre un gobierno, yo nunca me meto en política y no te lo doy con ese aspecto, será, ni siquiera voy a decir si es bueno o es malo, solamente quiero que veas la dificultad, será cuestión de cárcel. Entonces tienes que ser, porque yo nunca te hablaré de política, a mí la política ni me importa, ni el gobierno me importa, nosotros vamos de paso y nos interesa ¿qué reino? El reino de los cielos.
pero hay que tener convicción. Y por eso te planteo cómo desde el inicio siempre se ha estado cuestionando que si es válido separarnos. No, no es válido separarnos. Siempre se ha estado cuestionando el por qué el hombre se comporta de una manera y si puede irse. No, no es válido. ¿Por qué? Porque hoy te quiero hablar de algo excepcional. Quiero hablarte de un matrimonio poderoso. Ahora sí, acompáñame a Hechos capítulo 18. Un matrimonio poderoso. Eso es de lo que te voy a hablar hoy y que cada día veo que nos van ganando y nos van minando. Y nos van minando. Hoy la unión libre está bien, hoy el irte a vivir con una persona sin ningún compromiso está bien, hoy el divorciarte está bien, hoy el que tú vengas solo a la iglesia está bien, hoy el que tú vengas como mujer o hombre a servir está bien. No, no, no está bien si estás casado. Te está diciendo que tienes que atender algo. Te está diciendo que te estás engañando. Jamás te desanimaré y no dejes de venir personas solas que vienen a la iglesia. Porque no es obligación por lo que estás aquí, es por amor, por bendición, porque Dios te ha revelado su palabra. Pero así como el mundo te ataca constantemente y te dice que está bien que te divorcies, que seas homosexual o lesbiana o que te empoderes, está bien, la iglesia debe tener una línea contundente para decir que nosotros solamente tenemos una prioridad y se llama Dios. ¿Qué entonces? ¿De qué te voy a hablar de este matrimonio? Y aquí lo vamos a aprender. Un matrimonio poderoso se mantiene unido superando las adversidades. ¿Lo ves? La primera parte fuerte de un matrimonio es su unión. Y cuando tú vas a una fiesta sola, ¿cómo te sientes? O cuando tú vas a una fiesta solo, ¿cómo te sientes? Mundanamente sientes que te falta algo. Pues debería ser lo mismo cuando vienes a la iglesia y deberías hacer algo al respecto. Fíjate bien, en Hechos 18, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? Y halló a un judío llamado, ¿cómo? Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia. ¿Con quién? Con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Y qué pasó? Fue a ellos. ¿Qué aprendemos aquí en este versículo que se has leído mucho y aprovechando que somos la mayoría o creo que todos cristianos? Bueno, que Aquila y Priscila siempre están juntos. Esa es la primera visión general que te da este texto. Siempre están juntos. Nada de que yo me voy sola o yo me voy solo. Siempre están juntos. Yo sé que hoy es en tiempos difíciles, no lo entiendo, pero lo sé. Quiero mi espacio. Quiero mi espacio. No, ellos están juntos. No voy a criticar que digas eso, pero date cuenta bíblicamente, porque me quiero mantener lo más que pueda en el texto, que ellos están juntos todo el tiempo. ¿Y viste dónde estaban? En Corintio. Y en Corintio estaba exactamente el mismo ambiente que tenemos hoy aquí. Homosexualismo, lesbianismo, grandes negocios, un puerto increíblemente bondadoso, lleno de tesoros, lleno del mundo. Era tan prostituido Corintio que cuando alguien, ya lo hemos explicado, le decían que era prostituta para disimular la palabra que le decían, ¿estás corintizando o vas a corintizar? O cuando a alguien le querían llamar prostituta en ciertos, le decían, tú eres de Corintio. Era denigrante. ¿Por qué? Porque la sociedad se encontraba exactamente igual a la nuestra, con las mismas tentaciones. Esas no han cambiado. Los hombres no cambian porque tengan dinero. Los hombres no cambian porque les falte dinero. Los hombres no cambian porque tengan conocimiento y los hombres no cambian porque sean ignorantes. Los hombres están muertos en sus concupiscencias y pecados y cambian cuando por gracia de Dios los salva y les da vida eterna. Esa es la diferencia. No pongas como excusa el pretexto del dinero y yo fui y yo crié y yo hice y yo puse. No, es Dios trabajando contigo. Y hoy, aunque empiezo de manera en conjunto, también de manera personal, debes valorar cómo llegaste aquí. Y ellos, ¿qué crees? Están juntos. Ahora, quiero decirte algo increíble. Halló a Aquila, ¿no? Natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Explica por qué. Por cuanto Claudio había, ¿qué? Mandado que todos los judíos saliesen ¿de dónde? ¿Por qué estaban ahí ellos? Porque estaban desterrados. Pero lo que me encanta es que el texto no ahonda. Por más que leí, busqué, no ahonda. Se queda ahí, solamente te lo describen. Que era un destierro. Dejar todo, dejar su casa, dejar sus amigos, dejar el lugar donde vivían. Yo te pido que te vayas inmediatamente. Es más, te doy chance. Una semana, porque estos eran de 24 horas, pero que nos dieran chance a todos. En una semana te vas de donde estás. Y mis vecinos y la Ciudad de México, bueno, estás en la Ciudad de México, ahora te vas a ir a Houston. Que te vaya bien.
Pero es otra cosa, pero ese no es mi problema, te vas o mueres. Y se fueron. ¿Y por qué te llamo atención a eso? Y por eso llamé que era un matrimonio poderoso. Porque ni siquiera la Biblia da cuenta ni de su angustia ni de su dolor. Los ubica en la circunstancia, pero lo que atiende el contexto y texto de este versículo, ¿qué crees? Es que están juntos. ¿Lo viste? Perdimos la casa, estamos juntos. No tenemos dinero, estamos juntos. Es que nos está yendo bien, estamos juntos. Y yo hoy te recordé lo primero en Mateo que leímos, la primera circunstancia para que te dieras cuenta que es así como debes de caminar. Yo sé que no es fácil, y más ante esta prueba. Yo sé que las personas piensan distinto, lo sé, pero debes permanecer junto con tu familia. Y tu primera familia inicial es tu mujer, y tu primera familia inicial es tu marido. Olvídate de los hijos, es tu marido, es tu mujer, y ahí debes de estar, aunque seas desterrado. La Biblia da cuenta de ellos de una manera increíble, y es tanta su fortaleza, bendición y provisión de Dios. ¿Qué crees que hace Pablo? ¿Los fue a consolar? No, fue a quedarse con ellos, porque son un punto de referencia. ¿Lo ves? No habla ni de su fortaleza, pero es evidente que existían, por eso fue a ellos, por eso los encontró, por eso estaban ocupados en las cosas de Dios, a pesar del destierro y estar juntos. No estaban juntos para ser felices. Si te casaste para ser feliz, hermano, estás derrotado. Dios no te quiere que te cases para estar feliz. ¿Dónde dice eso? No lo encuentro en la Biblia. Para que te vaya bien económicamente, ¿dónde dice eso? Te casaste para amar a Dios, para bendecirlo, para amarlo, para ayudar a otros. Primer mandamiento, amarás a Dios. Y segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. ¿Dónde dice ser feliz? ¿Dónde? Por eso los matrimonios fracasan. Porque la felicidad nada tiene que ver con el enojo, con la incomprensión, con la desgracia, con el fallecimiento, con la tristeza, con la falta de respeto. Y por eso te vas, porque te casaste por el objetivo inadecuado. Te casas para amar a Dios, pero no lo puedes amar si no tomas una decisión por Él, en el sentido de que comprendas que Dios te salva, en el sentido de que comprendas que por Él es la gracia de que eres salvo. No lo puedes amar si no te entiendes y te comportas como un pecador arrepentido. No lo puedes hacer. Por eso, en la ignorancia, no entendemos esta gran pareja que la tocan de manera muy somera, pero que nos da lecciones importantes. Fíjate, ellos en vez de estar preocupados y llorando y nos desterraron, ve cómo consiguen en el versículo 3 hacer lo siguiente. Y como era del mismo oficio, Pablo y ellos, se quedó ¿quién? Con ellos. Ahora ve lo que hacían. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era ¿qué? Hacer tiendas. Y me encanta, porque en primer lugar nos enseñan que no vivían de la iglesia, trabajaban en su oficio, trabajaban en sus cosas. Pero si acaban de ser desterrados, estamos trabajando, no hay pretexto para no trabajar. Es que ve cómo nos sentimos. La Biblia ni siquiera menciona cómo se sienten, solamente describe lo positivo. Están trabajando, Pablo los encuentra y se pone a trabajar con ellos porque tienen el mismo oficio. Y a pesar de trabajar, y ahí nos vamos para concluir este primer punto, para entender por qué un matrimonio poderoso se mantiene unido superando las adversidades, ellos siguen siendo una referencia de creyente. Y hay personas que no se casan, empezando por tus hijos, porque no quieren ser como tú. O como yo. Así de triste. Como ahora el matrimonio tiene valores tan mediocres como la comprensión, el respeto, el entendimiento, la valoración, la coordinación y el empoderamiento del hombre o de la mujer, porque se da para ambos lados, fracasan. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Hoy nos hemos conformado, y por eso escogí este tema, en que nos vaya bien económicamente a nosotros y a nuestros hijos. Pero no nos hemos acordado de que Dios no nos trajo para que nos fuera bien así. Nos trajo para adorarlo, para amarlo, para hincarnos entre ellos. Hoy la verdad nos olvidamos completamente los conceptos bíblicos y creemos que lo importante es ver cómo fracasan los demás.
Y ay, lo que ocurre en la sociedad. Tú no te preocupes en lo que diga el homosexual, la lesbiana. Tú no te preocupes lo que diga el gobierno. Hazle a un lado. Son de este mundo, están perdidos. Tú concéntrate en amar a Dios. Tú concéntrate todos los días humillándote en ser la luz del mundo, porque eso somos, ¿o no? Uy, los veo titilando. A ver, porque nosotros somos la luz del mundo, ¿o no? Sí, claro. Y en eso debes de concentrarte. Si el otro hace campañas y pone banderas de colores y prostituye el arco iris como lo hace, ese es su problema. Tú no tienes por qué atacarlo, porque el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo, no dice a tu amigo creyente. Dice a tu prójimo. Tú te debes de concentrar como ellos. ¿A qué? A hacer un matrimonio poderoso que se mantiene superando las adversidades. Punto número 2, acompáñame ahí mismo, Hechos 18, al versículo 18. Sí, es 18, y si no, ahorita lo corrijo. Un matrimonio no se mantiene en su área de confort. Es lo que vamos a aprender. ¿Qué te quiero decir? Vamos a leer el versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos. ¿Y qué hice? Y navegó ¿a dónde? A Siria. ¿Y con él iba quién? Priscila, que es el diminutivo de Prisca, y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho un voto. O sea, ellos están desterrados y se ponen a navegar. ¿Y el trabajo? A ver, aguanta, Alberto, apenas hace 18 versículos nos dijiste que estaban trabajando con él. ¿Y el trabajo? Ellos lo podían hacer, aunque seguían trabajando. No es tan importante como que crees, como Dios. Y sus prioridades no son tan importantes como servir al Señor. No descontextualices creyendo que si tú tienes una necesidad y tu familia tiene una necesidad, tú no primero la satisfagas. Eso sería malinterpretar el texto. Lo que te quiero decir es que ellos no se mantenían en su área de confort y servían. Trabajaban cuando tenían que trabajar, se dedicaban a lo que tenían que dedicar, pero su prioridad era Dios. No se mantenían en su área de confort. No lo voy a hacer ahora, pero quiero decirte algo, qué difícil es moverte, porque lo he visto. Si yo hoy pido que los de adelante se vengan para atrás y viceversa, se enojan y está sentado en un lugar con aire acondicionado y con luz. Porque tu mente cuadró que ese es tu lugar, que esa es tu silla. Bíblicamente no puedes sentir que todos los que predican la palabra se mueven, no tenían esta comodidad. El área de confort se toma desde momentos distintos, desde tu traje, desde tu saco. El área de confort consiste en que te acostumbres a hacer algo, incluso con las cosas de Dios. Por eso muchos confesamos a Dios de palabra, pero lo negamos ¿de qué? De corazón. Ya te puse un ejemplo, te lo pongo más duro. Invita a alguien a un hospital. Hermano querido, no hay gente. Invita a alguien a un reclusorio. No, todo menos yo. ¿Cómo crees? Imagínate esto, decirles, vamos a una nave a subirnos con el mar embravecido, con barcos que pusieran muy expertos en aquel tiempo, pero que te podía ir muy mal y que a lo mejor no llegabas a tu destino. No, hombre, ¿estás mal? Si aquí me la paso trabajando, haciendo mis tienditas, ¿yo qué necesidad tengo de embarcarme en ese navío? ¿Lo ves? Te lo voy a poner más fácil. Hoy queremos un ministerio de algo y no hay gente que venga. Bueno, te lo voy a poner más fácil. Haz un seminario de matrimonios. ¿Quién se inscribe? Los pastores y uno que otro despistado. Porque estás en tu área de confort. Salir de su área de confort, ¿qué implicaba para ellos? Dejar donde estaban, dejar de percibir lo que percibían, dejar de estar haciendo lo que estaban haciendo y hacerlo en otro lado. Por eso nos gana el mundo, hermano. No depende de nosotros la salvación, no depende de nuestros actos que los demás vengan a los pies de Dios, pero sí depende de nosotros tener, fíjate, no viendo a los otros, tener una relación con Dios. Y eso se empieza por la familia. Eso se empieza por la familia. Es una misericordia que tú estés a los pies de Dios porque Él te escogió primero. Él fue el que te buscó. No hay nadie que busque a Dios. Y si fue así, ya pasaste de ese periodo de gracia y de entendimiento y ahora sabes y entiendes perfectamente que debes trabajar en sus cosas. Pero no podemos salir de nuestra área de confort.
y ellos se salen de su área de confort. Por eso les decía que un matrimonio poderoso no se mantiene en esa área. Va y predica el evangelio. Y hay más ejemplos. Solamente escogí este porque hace mucho que no hablábamos de ellos. Y antes, cuando yo empezaba como cristiano, apenas hace unos pocos años, lo veíamos. Las cosas han cambiado. Antes, para ser servidor, la característica principal cuando yo empecé aquí es que fueras casado. Esa era la característica excepcional, que fueras casado. Pero fue cambiando con el tiempo, entiendo, y no lo critico, y está bien. Y bienvenidos solteros, porque no es impedimento para que tú sirvas el que estés casado, estés soltero. Pero queríamos matrimonios en el Señor. Pero los matrimonios como institución creada por Dios se ha ido menguando. Y hoy las pláticas matrimoniales han caído en la mediocridad para mantenerte en tu estado de confort. ¿Cómo me llevo bien con mi marido? Por el amor de Dios. ¿Cómo hago para levantar la voz con cariño? ¿De qué manera conservo mi espacio personal? ¿En serio? ¿En serio? Imagínate en el barco estos tipos de espacio personal, pues si las olas te mueven de un lado a otro y te mareas. ¿En serio? Si no había refrigeradores, la comida se echaba a perder. Leí un poquito sobre cómo navegaban y era duro navegar. Y el sol te mataba y la brisa era durísima, no había brisa, había un viento gélido a veces en la noche. El calor insoportable, el efecto del vapor era absoluto. La madera hacía un huevo hirviendo eso. Pero ellos van con Pablo navegando a Siria a seguir escribiendo su historia, porque un matrimonio poderoso, segundo punto, no se mantiene en su área de confort. Hecho 3, un matrimonio poderoso enseña la palabra de Dios. Vamos ahí mismo en Hechos 18, recórrete unos versículos más, al versículo 4. Me voy a permitir leértelo, que son varios versículos, para que a la historia yo no le añada y tú la entiendas y la comprendas como Dios me dijo a mí y la veamos juntos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ¿cómo, hermano? Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, hermano, humanamente preparado, un predicador nato, de los que añoramos y queremos, aunque sabemos que lo más importante para predicar la palabra de Dios es que seas un creyente que adore al Señor. Como lo hables no importa, porque Moisés era tartamudo. ¿Y qué tal habló de Dios? Pero bueno, un predicador así, y no lo deja ahí, versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu, ¿qué? Fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, es decir, conocía hasta la mitad. Se empeñaba, sabía, pero conocía hasta la mitad. No conocía la otra parte, no conocía lo que había ocurrido. Y mira esto. Y comenzó a hablar ¿cómo? Con denuedo, con amor, con pasión, con intensidad, con discernimiento, con denuedo en la sinagoga. Ojo, aquí aparece el matrimonio. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Me encanta cómo trabajan. No vayas, nada más escúchame. Cuando nosotros mencionamos en Hechos 18 la manera en que un matrimonio poderoso se mantiene superando adversidades, el primer nombre que aparece, no vayas, es Aquila, y posteriormente el de Priscila. Cuando nosotros nos fuimos a Hechos 18 y comentamos a ellos dos, el primer nombre que aparece, ¿quién crees que es? Priscila. ¿Y luego quién crees? Aquila. Y en esta parte que estamos leyendo, el primer nombre que aparece, ¿quién es? Priscila. Y luego, Aquila. En esos tiempos, la mujer recuerda, ahí se había machismo. Era una cosa, igual que los esclavos. Había filósofos que decían que las mujeres eran de cabellos largos e ideas cortas. Ahí se había machismo. Pero bíblicamente nunca ha existido. Cuando tú lees la Biblia y la comprendes y Dios te revela lo que tiene, mejor dicho, para ti, te das cuenta que las mujeres para Dios siempre han sido un tesoro muy especial.
Cuando Jesús resucita y quiere empezar a llevar las buenas nuevas de su resurrección, ¿a quién busca? ¿A un hombre letrado, filósofo, conocedor? ¿O a quién busca? A una mujer. Entonces la mujer siempre ha ocupado un lugar especial. Pero en el tratamiento que te estoy dando de Hechos, a la primera que se menciona es a Priscila o Prisca y luego a Aquila. Entonces era más importante. No, era una distinción que hace la iglesia a un matrimonio por su servicio. Y la mejor forma de distinguir a un matrimonio, ¿sabes cuál es? En estos casos, por su mujer. Era una distinción, no valía más que aquel otro, pero era por su mujer. Y yo te digo, y voy a hacer la pregunta difícil. Si primero menciona a Aquila, porque lo distingue en las partes que vimos, yo hoy te pregunto, mujer que me escuchas, si estás casada y me estás viendo o vienes a la iglesia, ¿por qué no estás sentado tú Aquila al lado? No serías referencia bíblica. Y yo hoy te pregunto, Priscila, que me escuchas y que seguramente me ves por video y te congregas en la iglesia, ¿y dónde está tu Aquila? Evidentemente es una excepción. ¿Pero dónde está? ¿Viendo el fútbol? ¿Trabajando? Pues estos movían todo. Es para que te cuestiones realmente la excepción que hace Dios. Ninguna, porque Dios no hace acepción de personas para su trabajo. Lo hemos dicho, funcionalmente somos iguales y el texto lo conserva y el texto lo dice y el texto te lo enseña. ¿Por qué en ese tiempo, cuando todas las genealogías que tú ves en la Biblia empiezan por el hombre, Hechos hace esta excepción? ¿Por qué? Porque la mujer es tan valiosa como el hombre y porque el hombre es tan valioso como la mujer. Y eso se nos ha olvidado. Por eso damos cursos de superación matrimonial, porque creemos que son distintos. No, son iguales. Son iguales ante Dios. ¿En qué son distintos? En su manera de función, pero ante Dios valen exactamente igual. Y si entiendes eso, entonces trabajas con esa persona. Entonces hay un líder y entonces hay una ayuda idónea. ¿Pero para qué? ¿Para que seas feliz? No. Para que ames a Dios, para que lo bendigas. La Biblia está llena de estos ejemplos. Para que respetes los 2 primeros mandamientos, para que sirvas a otros, para que vayas a ver presos, para que visites viudas. 2, no 1. 2. Esa es la gran diferencia cuando la encontramos aquí. Y cuando me estaba refiriendo a este texto, además te digo que esto se enseña en la palabra de Dios. ¿Recuerdas lo que hicieron? Regresa conmigo a la parte final del versículo 26. Dice: pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le ridiculizaron. ¿Eso dice? Y le quejaron y le reconvinieron, porque hoy es lo que hacemos, y lo exhibieron públicamente. No. La misma Biblia dice que cuando tú tienes algo contra tu hermano, debes ir aparte y platicar con él. Y para enseñar se hace exactamente igual. Todos nos equivocamos al momento de entender la Biblia. Todos vamos aprendiendo en el camino y por más que estudiemos, cometemos errores. Y una cosa es lo que aprendes y otra cosa es lo que expones. Y a veces al exponer, por usar sinónimos, te equivocas. Y a veces uno se da cuenta cuando la equivocación fue meramente circunstancial por el sinónimo usado. A veces te equivocas de fondo, a veces no conoces toda la Biblia, porque así ocurre, así ocurre. Ayer platicaba con uno de mis hijos y porque me quedé pensando en un tema que estamos viendo ahora los jueves y me di cuenta que había cerca de 7 posturas y yo cuando mucho había oído 4, bueno, bien 5. Y le decía, oye gordo, y cuando las empecé a leer, pues hasta me sorprendí porque dije, ¿todo esto dicen? Sí, bueno, yo tengo la mía, la tengo muy definida, pero no sabía que existían todas estas. Siempre habrá que aprender, pero siempre puede existir, y ahí voy, un matrimonio que enseñe la palabra de Dios aparte. No ridiculices al joven. ¿Estás hablando que le están enseñando a otro matrimonio? Ahí dice, ¿o a quién le están enseñando? A un hombre, a Apolo. ¿Y quién era? Un predicador. ¿Y qué le enseñan? Pues cómo debe de predicar la palabra de Dios, que si bien entiende el principio, pues le expusieron, dice aquí, más exactamente el camino de Dios. No hay más. ¿Y eso qué hizo? Algo maravilloso.
Fíjate bien, y continuamos. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos que le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia, ahora fíjate, refutaba públicamente a los judíos. Esta parte casi dice Priscila y Aquila, demostrando por las escrituras que ¿qué? ¿Quién crees que le enseñó que Jesús era el Cristo? Si él conocía hasta el bautizo de Juan. ¿Quién se lo enseñó? Un matrimonio que dejó su confort, un matrimonio que había viajado, un matrimonio que se mantenía unido, un matrimonio que no tenía excusa para no andar juntos, un matrimonio que hablaba y tenía hermanos como Pablo y lo seguía. Un matrimonio lleno de amor y de bondad que conocía las escrituras, porque para poder enseñar debes conocer de qué hablas. Conocía las escrituras. Por eso te invitamos con amor y bendición a que vayas a los cursos de qué, de matrimonios. ¿Para qué? Para que sepas de las escrituras. Tú no sabes si algún día ponga un joven a tus manos Dios para que le enseñes como Apolo. O te la hago más importante. Igual yo los puse y no los atendiste y se llaman hijos. Abusados. Igual ya pasó, ni cuenta te diste. Bueno, pues háblales. Ya te diste cuenta hoy. No te dediques a observar lo que ya pasó. No te preocupes, ocúpate en la solución. ¿Por qué? Porque un matrimonio es poderoso y está dispuesto a exponer su vida por ser colaborador en Cristo Jesús. Y tú me dirás, Alberto, ¿de qué hablas? Vamos a Romanos 16. Ve conmigo a Romanos 16, al capítulo 3. Y te vas a dar cuenta que aquí están hablando hermosamente Pablo. Y empieza esta carta, o más bien en esta carta al final, perdón, está diciendo, mira bien, saludad a Priscila y Aquila, mis ¿qué? Colaboradores en Cristo Jesús. ¿Y las tiendas? Pues no dijimos que hacían tiendas. ¿Y las tiendas? ¿Se las robaron o cómo? No, tenían una prioridad. ¿Y cuál era la prioridad? Ser colaboradores en Cristo Jesús. ¿Cómo te imaginas tú que puedes colaborar para Cristo si no crees en Dios? ¿Cómo te imaginas tú que puedes ser colaborador de Cristo como matrimonio si cuando volteas tristemente tu pareja no está al lado? ¿Cómo? Yo admiro y quiero que no lo malentiendan, porque sé que es la historia de muchas mujeres que vienen solas y sus maridos son inconversos, lo sé. Y admiro porque sé todo lo que representa, todo lo que implica, toda la oposición que tienen en casa. Lo admiro. No te sientas agredida por mi predicación este día, pero valora que tu prioridad es tu familia y trabaja con ella. Y no dejes de venir. Ven, una cosa no tiene por qué ser extinguida para iniciar la otra. No, ven si te lo permiten, porque conozco mujeres, permíteme decirte, que no las dejan, no solamente no servir en Cristo porque su marido es inconverso, sino no las dejan ni venir. Y bueno, ya está y uno dice, ay, bendito sea que la dejan venir. Pero debes darte cuenta que hay algo en tu familia sobre lo que debes de trabajar. Hay algo en tu familia con lo que tú debes valorar todos los días, que Dios te tiene gracia y que Dios te tiene misericordia. Y hombres, no tan seguido, pero ocurre igual. Admiro a los hombres que vienen solo y a la iglesia y se congregan y su esposa está en casa. Los admiro, en verdad, y no lo digo falsamente. La verdad, para los que llevamos tiempo en Dios, entendemos que estamos juntos únicamente por la misericordia del Señor. Porque muchos hemos dado motivos para habernos separado hace muchos años. Muchos de los que llevamos años casados entendemos y comprendemos que estamos juntos porque Dios nos ha sustentado. Nos sustenta cada mañana y cada tarde en lo económico, en lo sexual, en lo moral, en lo social y en el servicio. Muchos entendemos que nuestra mujer tomó una decisión por Cristo, por su misericordia. Y luego decidió por nosotros, pues porque ella tuvo misericordia en caso de mí, ¿no? Esa es la verdad. Entonces no hay un eslabón, un escalón de superioridad. No quiero que lo veas.
Lo que quiero que veas y el mensaje que hoy te traigo es que el mundo nos está destruyendo, hermano. El mundo está acabando el matrimonio. ¿Esto es nuevo? No. ¿Esto ocurrió antes? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Un curso de psicología? No. Dedícate a leer las escrituras. ¿Un curso de superación? No. Por favor, concéntrate que si tú estás en Dios, de otra manera no lo hay. Tú eres un matrimonio poderoso. Poderoso. No me refiero a un matrimonio poderoso, porque de esos hay muchos a nivel mundano, que tienes dinero, que tienes a tus hijos en la escuela, bendito sea Dios que te lo da. Bendito sea Dios que lo tienes, pero a ese poder no se refiere Dios. ¿A qué poder se refiere? A un matrimonio poderoso. ¿Y cómo se mantiene un matrimonio poderoso? Creyendo en el Señor. ¿Cómo? Unidos, haciendo ¿qué? Lo que el Espíritu Santo les indica. Esa es la gran diferencia. Por eso vamos a ver que esto llega a tal nivel, ve el extremo. Saludad a Priscila, Romanos 16, versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida, ¿a quién? Por mí, que expusieron su vida por mí. Mira bien, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también ¿quién? Sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea que las personas que aquí ya no son gentiles, así se entiende, sino que son gentiles, que fueron reconocidos o entendidos por el Señor, se dan gracias de que se dedicaban a servir a Pablo. Y que cuando llegó el momento, ¿qué hizo? Expusieron su vida. Eso hace un matrimonio. Pero no dice que Priscila lo hizo y Aquila no hace esa distinción. Ni viceversa. Dice en plural que expusieron, estuvieron de acuerdo. Estuvieron de acuerdo que para servir a Jesucristo, para ser colaboradores de Cristo Jesús, debían estar dispuestos a exponer su vida para ese objetivo. ¿Sabes por qué? Porque en versículos posteriores nos dice qué hacían. ¿Lo lees conmigo? Saludad también a la iglesia, ¿de dónde? De su casa. ¿Ves para qué servía su casa? Hoy los matrimonios se enojan porque haces 2 comidas seguidas para recibir un hermano. Ya fue mucho tiempo en la iglesia. Imagínate si la casa en la que vives fuera la iglesia y le hiciéramos como el reclusorio, que me encanta. Los que me han acompañado, todas las mañanas se reúnen 6 de la mañana para orar. 8 de la mañana se reúnen todos para orar. A las 9 es el primer servicio, a las 2 es el segundo servicio. De 2 a 3 o 4 dan clases de lo que quieras, de 5 a 6 dan clases de lo que quieras, porque pues hay diferentes edades, y en la noche vuelven otra vez a escuchar otra predicación para irse a dormir, y después cada quien ora en su celda. No, bueno, ¿qué pasaría con los hombres? Pues se irían de esa casa. ¿Qué pasaría de las mujeres con las mentiras de ahora? Fanático, fanático. Ellos tenían la iglesia en su casa. Tan reconocida, tan entendida, no se da más ejemplo de ella, que es digna de un saludo, y comprenden que la iglesia en ese tiempo era la comunión de los hermanos, y no distingue, y no dice así como podría decirnos a nosotros, y donde yo me sentí muy avergonzado. Salud también a Alberto, que está en su casa. No. Imagínate qué hermoso que dijera, salud también a Alberto, que tiene una iglesia en su casa, porque lo importante es la iglesia, ¿lo ves? No la casa. Eso es lo importante. ¿Y por qué? Porque si estás dispuesto a ser colaborador de Cristo, hasta incluso incluir tu vida misma, exponerla por ser su servidor, pues entiende naturalmente que empiezas por una iglesia que ¿dónde se encuentra? En tu casa. Entonces, ¿qué aprendemos también aquí? La casa de un cristiano, pues tiene, no te pido que hagas una iglesia, pero funciones muy parecidas, porque eres real sacerdote, y nos lo han dicho de muchas veces. ¿De dónde? ¿De dónde? Pues de tu familia. Nación santa, escogida por Dios para anunciar sus virtudes de aquel, ¿recuerdas? ¿Y dónde empiezas? En tu casa. ¿Y cómo empezamos toda esta narrativa? En tu casa
en tu casa, primero por ti, primero por tu familia, primero por los que Dios puso ahí para que los amaras, para que los bendijeras, para que les enseñaras, y demostrando estos puntos con los cuales empiezo a irme. Punto número 1, recuerda, un matrimonio poderoso se mantiene unido superando las adversidades. Hoy yo sé que tienes adversidades, todos las tenemos, muy difíciles, con muchos problemas, pero ya vimos cómo Pablo llegó, se los encontró desterrado y los tomó como referencia para trabajar con ellos. Hoy tú no te ocupas de cosas que sean mundanas y las pones como pretexto para no dedicarte a las cosas de Dios. Tú te mantienes poderoso como matrimonio, superando las adversidades. Punto número 2. Sal de tu estado de confort. En verdad, hermano, sal de tu estado de confort. Por favor, ve a quién le enseñas la palabra de Dios. Y yo sé, y te lo digo con dolor y con bendición y de rodillas, jamás lo haré por criticar. Mi predicación ha cambiado con los años. Hoy me siento más indigno que nunca para predicar la palabra de Dios. Hoy sé que si tengo alguna autoridad proviene del Señor. Hoy me siento agradecido de estar en esta iglesia y que se me permita predicar, que cualquier día Dios me puede bajar. Hoy en humildad y de rodillas te digo, ve a qué dedicas tu tiempo. Y a lo mejor estás lleno de oficina, de trabajo, de cuentas, de juicios en mi caso, de circunstancias, de problemas, pero no te dedicas a las cosas de Dios. Déjame decirte algo triste, venir los domingos a nutrirte de la palabra de Dios, sin ejercitarte después de este domingo en practicar lo que aprendiste, es vano, es vano. Pregúntate en amor y bendición por qué el mundo agarra más fuerza. El mundo te ataca 24 horas con su cine, con su televisión. No somos débiles, no nos espanta. Tenemos la doctrina, tenemos la palabra más segura. Eso no nos espanta y lo que ocurre tampoco, como ellos en Corintio. Pero es evidente que no ayudamos a los demás. Es en serio, obsérvate cómo ofrendas. Te va bien y sacas 50 pesos, no importa la cantidad, saca uno, la Biblia lo enseña, ve con qué corazón ofrendas. Te da miedo, te da miedo, te da miedo ir a los reclusorios, te da miedo ir a los hospitales, te da miedo ir a los enfermos, te da miedo imponerte a tus hijos o a tus hijas, te da miedo imponerte a tu marido, te da miedo decirle a tu marido, estamos mal, empecemos otra vez, o mujer, estamos mal, empecemos otra vez. ¿Por qué? Porque vas en tus fuerzas, y Priscila no hacía eso, se mantenían juntos. ¿Qué te estorba para estar juntos? ¿Qué te estorba? No te estoy dando un corazón para que lo superes, no. ¿Qué te estorba? Yo creo que no te estorba nada, yo creo que más bien te falta. ¿Sabes qué es? Amar a Dios. Esos son los matrimonios que debemos de ser ejemplo. Que cuando te voltee a ver el joven diga, estos tan imperfectos, la única fuerza que tienen es Dios. Este matrimonio tan torpe, tan limitado, pero ve cómo Dios los ayuda. Este tipo no puede ni hablar, pero lo poco que refiere es decir, Dios te amo, Dios ayúdame, Dios bendice, Dios ayúdame, iglesia, Dios te encargo porque todo es tuyo. Ese es el tipo de ejemplo que necesitamos tener. Ese es el tipo de ejemplo que debemos llevar. ¿Nuestro? No, de Jesucristo crucificado. Dice el 3, un matrimonio poderoso enseña la palabra de Dios. ¿Cómo la vamos a enseñar si los matrimonios no se meten a los cursos? Pero mejor aún, ¿cómo la vamos a enseñar si tu mujer no le enseñas a tu marido? Ahí te va lo que descubriste en la Biblia esta mañana. ¿O cómo la vamos a enseñar si tú como marido no le compartes a tu mujer lo que descubriste esta mañana? Ahora es fácil, ¿sabes? Ahora es fácil. Yo lo siento por la persona que me acompaña, porque cuando encuentro una predicación buena, se la pongo, ¿no? Hoy me decía, no te pases, voy a ir a una predicación el domingo y ya estamos siguiendo una horita en la mañana. Bueno, ¿qué te digo, no? Dios me hizo pastor y hay cosas que me atraen y te comparto. Pero, ¿cómo vas a enseñar lo que no manejas, lo que no sabes? Yo respeto a mucho, y eso debe de ser así, quien se sabe los versículos bíblicos. Yo me sé muchos versículos bíblicos.
Yo respeto mucho a quien dice, en hebreo dice, en arameo dice, me gusta eso, a mí en lo personal me atrae, pero cuando yo lo hago, cuando yo predico, no lo hago, tú obsérvalo, no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque yo soy simple, soy torpe, soy tonto y me gusta que me expliques. A mí no me importa, no me importa que una palabra en hebreo diga y ponga, yo te explico lo que te quiso decir la palabra en original y nunca te remeteré a otra versión porque a mí la versión es Reina Valera, punto. Cuando quiero hablarte de otras versiones te digo, esta Biblia dice esto y otras versiones dicen esto, pero lo que me importa es esto y así lo hago. ¿Por qué? Porque soy simple y así se enseña la palabra de Dios. La gente cree que la palabra de Dios se enseña con el ejemplo. No, esa es una parte. La palabra de Dios, ¿cómo se enseña? Hablando, instruyendo, leyendo, evangelizando. La Biblia dice, ¿llevad las buenas nuevas o llevar tu ejemplo a los demás? ¿Cómo dice? Llevad las buenas nuevas. Tu ejemplo pesa, por supuesto, porque si no te va a ocurrir como a algún predicador le pasó, ¿no? Que va y predica y dice, ¿qué te pareció mi predicación? Y el otro le dice, no la oí, los gritos de tus actos no me dejaron escuchar la palabra de Dios. Es evidente que los actos trascienden, pero tú debes llevar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, óyme, escúchame con paciencia, va a ocurrir, estés dispuesto a exponer tu vida para seguir siendo colaborador de Cristo Jesús. Debemos preparar a nuestros hijos para eso. Debes decirle, como todos les decimos, los que somos cristianos, te van a llegar tiempos difíciles. Hoy matan cristianos en muchos lados por ser cristianos. Que no lo quieras oír es otra cosa. Hoy en México, en Chiapas, matan a cristianos. Hoy en México, en Oaxaca, matan cristianos. Hoy en India, matan cristianos. Hoy en Egipto, matan cristianos. Noticias. Y se va a ir invadiendo. Porque el enemigo debe destruir a quien predica la verdad. Bueno, pues entonces empecémonos a preparar como matrimonio ¿a qué? A hacer un matrimonio poderoso que se mantiene unido, superando las adversidades, saliendo de su área de confort, enseñando la palabra de Dios y estar dispuesto a que algún día, al hablar de Dios, tengas que exponer tu vida con la finalidad de que lleves su verdad, enseñes su ministerio y entonces seas un siervo útil, para que cuando llegues con él le digas, Señor, te amé, siempre te amé y aquí estoy para lo que tú dispongas, con la rodilla obviamente debidamente doblada. Vamos a despedirnos en oración, por favor. Padre bendito, muchísimas gracias por este día, muchísimas gracias por esta bendición, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos cuidas, nos bendices y nos proteges y hoy te queremos decir que te amamos, Señor. Hoy los que estamos casados te venimos a decir que sin ti pues, no podemos hacer nada y que reconocemos que tú eres la única bendición, el único amor, que tú eres nuestro único camino y que tu Hijo Jesucristo es la verdad y la vida. Gracias, Señor, por cuidarnos y por bendecirnos. Gracias, Señor, por dejarnos permanecer casados en ti, en tu palabra, primeramente, perteneciendo a esta iglesia. Gracias, Señor, por el esposo y por la esposa que nos has dado. Permítenos, Padre bendito, seguir amándote y bendiciéndote. Pero como hoy aprendimos, permítenos, Padre, llevar un testimonio tuyo. Permítenos ser ese matrimonio que sea luz para los demás, que sea ejemplo para los demás. Pero ¿en qué sentido, Señor? En que seamos serviciales, en que seamos humildes, en que prediquemos en tu palabra, en que los demás nos vean movidos para servirte, para amarte, para quererte, pero que nos desplazamos con la velocidad que da el moverse en rodillas, porque así queremos estar, de rodillas, Señor, ante ti con bendición, ante ti adorándote, ante ti sirviendo a tus santos, ante ti, Señor. Ayúdanos, por favor, a que la gente no nos vea a nosotros. Ayúdanos a que vea a Jesucristo crucificado. Ayúdanos a que vean la forma en que tú entregaste a tu Hijo para perdón de los pecados. Ayúdanos a llevar tu mensaje. Ayúdanos a llevar tus buenas nuevas. Ayúdanos pues, Padre, a gloriarte y bendecirte y santificarnos en tu nombre. Te pedimos que así sea, bendito Padre, en el precioso nombre que es todo sobrenombre, tuyo Jesús. Amén.